¿A quién no le gusta conocer el futuro? La verdad es que para conocer el futuro se han pagado verdaderas fortunas. Y se siguen pagando mucho dinero, y hay mucha gente que está dispuesta a ir a distintos tipos de adivinos para saber qué va a pasar en el futuro, particularmente muchos de ellos en su futuro personal, ¿no? A ver qué les va a deparar la vida, el amor, el futuro, si van a tener, pues le va a ir bien la empresa, los negocios. Esto ocurre mucho, ¿no? Yo pienso que no hacen falta venir muy lejos, pero bueno, se hablaba de que hay dirigentes a nivel mundial que consultan a adivinos para mirar a ver qué futuro va a haber. Esto es lo que se dice. Pero creo que, como decía antes, no hace falta ir demasiado lejos en nuestro entorno, ¿verdad? ¿Cuántas personas pues van al horóscopo y vamos a ver qué tenemos para hoy, a ver qué va a deparar el día de hoy o el futuro? Hay interés por conocer el futuro. Y yo me pregunto, si hay tanto interés, ¿por qué nos preocupamos tan poco por no leerlo? Porque está aquí. El futuro de la humanidad está escrito en la palabra del Señor. Sí es cierto que está escrito a través de símbolos en su mayor parte, pero aquí está escrito el futuro. Y lo que está escrito aquí se va a cumplir al pie de la letra, con todo detalle. ¿Por qué lo sabemos? Porque ya se cumplieron muchas cosas. Algunas de forma tremenda, impresionante. Lo que antes se comentaba, el Señor Jesucristo en la cruz de Calvario, todo eso estaba profetizado con tanto detalle y se cumplió. Incluso se cumple el tiempo en que sucede. Lo que hay en la palabra de Dios se cumple. Lo que estamos estudiando en el Apocalipsis, hermanos, se va a cumplir fielmente. Y esto es algo serio. Y puesto que tenemos aquí escrito en el futuro, tenemos que pensar por qué, o más bien para qué está escrito el futuro aquí, de lo que va a ocurrir. ¿Para qué está escrito? Bueno, está escrito como una advertencia para nosotros. Y aquí en el Apocalipsis se nos dice que este mundo tiene una fecha de caducidad. No siempre vamos a estar viviendo como ahora. Tiene una fecha de caducidad. Porque la Escritura nos dice que el Señor Jesús va a venir, pero no va a venir como en la primera ocasión. Va a venir para poner en orden las cosas. Y eso implica venir con juicio. Pero lo bueno del Apocalipsis es que también no solo hay una advertencia, sino que hay una oferta. Y pongo rápidamente la oferta del Apocalipsis, cogiendo dos textos. Uno al final de todo del Apocalipsis, que casi lo leemos hoy. Es un versículo inmediato que hemos leído hoy. Y otro lo cogemos casi al principio, en las cartas de las iglesias. Al final del Apocalipsis dice, leíamos esto que está en letras blancas, ¿verdad? El Espíritu y la esposa dicen ven. El que oye, diga ven. El que tiene sed, no leímos leímos el posterior. El que tiene sed, fijaros ahora lo que dice, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es decir, teniendo en cuenta todo lo que va a venir, es buen momento para presentar esta oferta. Y el Apocalipsis termina con esta oferta, pero a una de las iglesias va dirigida, conocemos de memoria. A la última de las iglesias se dirige estas cartas gráficas. La séptima iglesia se le dice esto de aquí, yo soy la puerta y llamo. Si uno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Apocalipsis nos recuerda que necesitamos ponernos a bien con Dios cuanto antes. Teniendo en cuenta esto, vamos a conocer el futuro y vamos a ver o intentar ver cuáles son las señales, según nos indica el Apocalipsis, que también nos ayudan a conocer lo que está ocurriendo en nuestro entorno y saber si realmente estamos cerca o no estamos cerca de estos últimos tiempos. Y yo creo que hay señales interesantes
que nos pueden hacer entender lo que está ocurriendo en nuestro mundo. En primer lugar, decir que el capítulo 17 vamos a situarlo y decir que tiene relación con el capítulo 16. El capítulo 16 nos relata la última serie de juicios sobre los moradores de la tierra y sobre la tierra de Dios en ese periodo de tiempo que es la Gran Tribulación. Ya estamos al final de la Gran Tribulación, en los últimos 3 años y medio de la Gran Tribulación. Recordamos que son los sellos, que son las trompetas y que son las copas de la ira del capítulo 16. Si nos fijamos en el capítulo 16-19, la semana pasada, vimos casi de pasada este verso 19, dice: la gran ciudad fue dividida en 3 partes, está hablando de Jerusalén, y las ciudades de las naciones cayeron. Y dice ahora, fijaros, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Precisamente, los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis desarrollan, explican todo esto. Y el capítulo 17 habla de la condenación de lo que aquí se hace llamar la gran ramera, referencia a Babilonia. El capítulo 18 especifica y habla un poco más de la caída de Babilonia, que veremos, si el Señor lo permite, la próxima semana o la siguiente. Fijaros cómo empieza el capítulo 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Bueno, creo que más o menos se lee, un poco de dificultad a lo mejor para los de atrás, pero más o menos se ve la pantalla, ¿no? Vamos a usar bastante texto, por eso he hecho una presentación. Normalmente no suelo hacer, pero como vamos a usar bastante texto y vamos a ir relativamente rápido, pues si no nos da tiempo a buscar en la escritura, lo vemos aquí en pantalla. Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, es decir, está en la misma escena, estamos en la misma escena. Esta escena, no lo dije la semana pasada, pero sí que si nos fijamos en el capítulo 21, verso 9, esto no está en pantalla, sigue hablando, está en la misma escena de los ángeles con las copas. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Es decir, esta escena se prolonga, esta última serie de juicios, hasta la venida misma del Señor Jesucristo. Entonces estamos en la misma escena, estamos en el mismo periodo de tiempo de juicio, de estos últimos juicios de las copas, que son, como sabéis, van de menos a más. Las trompetas, los sellos, las trompetas de las copas van increciendo, ¿verdad? Las copas son ya consecutivos y son tremendos y afectan, como hemos visto la semana pasada, a toda la humanidad. Antes de seguir con el estudio, simplemente hacer una reseña acerca de Babilonia. ¿Qué es Babilonia? ¿Qué representa Babilonia en la Biblia? Muy por encima, decir que Babilonia precisamente fue fundada por Nimrod. Y es curioso que Nimrod, el nombre de Nimrod significa nos revelaremos. Y hay muchos autores que este texto que tenemos en pantalla, Génesis 10:8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Hay comentaristas, entre ellos nuestro hermano Carballosa, que dicen que este delante es en contra de Jehová. Es decir, es como el primer líder que se levanta en contra de Jehová. Por lo cual dice así, como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Es decir, se podría traducir también, dicen los estudiosos, en contra de Jehová. Fijaros ahora lo que dice el verso 10 del capítulo 10 de Génesis. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Acaz y Calne, en la tierra de Sinar, es decir, el imperio de Babilonia. El primer imperio de la historia precisamente nace y es el imperio de Babilonia. La torre de Babel, que como sabéis, después nos relata la escritura, precisamente es símbolo de esa unidad de todos los pueblos. En aquel momento era un solo pueblo, no eran distintas lenguas, como sabéis, hasta que Dios separó las lenguas, pero unidad, un nombre, una torre contra Dios, sustituyendo a Dios, rebelándose contra Dios. Y a lo largo de la escritura hay muchísimos textos. No tenemos obviamente tiempo para recorrerlos, pero podríamos hablar de Isaías 13 y 14, podríamos hablar de Jeremías 50 y 51, Habacuc capítulo 1, que hablan también de la condenación y tiene mucho que ver con este texto que vamos a estudiar hoy acerca de Babilonia. Pero lo que vemos
es que se relaciona especialmente Babilonia con la idolatría. Y la historia nos demuestra y nos dice que precisamente es allí donde nace la idolatría, el culto a los dioses paganos. Había más de 1000 divinidades, algunas muy conocidas: Anu, Enlil, Ea, Marduk, aparece como Merodach también en algunos textos bíblicos, e Istar también, con la famosa puerta. Cuando estudiamos Daniel, alguna imagen pusimos, ¿verdad? Está en Alemania. Esta es la puerta de Istar, es impresionante cómo era aquella ciudad, Babilonia. Pero lo cierto es que Babilonia, a lo largo de la historia, tiene una relación hostil con el pueblo de Israel, y siempre, además de su presencia física de esta ciudad, hay un simbolismo. Se ha convertido en un tipo a lo largo de toda la escritura, ¿verdad? Un tipo que representa un enemigo del pueblo de Dios y enemigo de Dios mismo. Con esta breve introducción, había que decir mucho más de Babilonia. Vamos a intentar entrar un poco en el texto. Y el texto comienza hablando de una mujer ramera, y nos preguntamos, obviamente, a quién se refiere. Como hemos... aquí el texto lo leemos entero. Verso 1 del capítulo 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Te mostraré la sentencia, es decir, la condenación, es decir, el juicio que se va a aplicar sobre la gran ramera. Bueno, ¿y a quién se refiere? Bueno, el verso 5 lo dice con toda claridad. Verso 5: y en su frente, se dice que las prostitutas en esta época en que escribía Juan tenían sus nombres escritos en la frente, una cinta, es lo que dicen los entendidos. Dice aquí, verso 5: y en su frente un nombre escrito y un misterio: Babilonia la Grande. Babilonia la Grande. Es evidente que se refiere entonces a Babilonia. Nos dice algo más el texto. Nos dice que la que está sentada sobre muchas aguas. La ventaja que tenemos en este capítulo 17 es que el mismo capítulo 17 nos explica qué son las visiones y a qué se refiere. Y para entenderlo, bueno, decir primero, antes de explicar qué son esto de las muchas aguas, se lo dice el texto, decir que este texto se encuentra casi de forma muy parecida o casi literal en la profecía de Jeremías. En Jeremías capítulo 51 y verso 13, hablando también de la condenación de Babilonia, dice: la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. El texto, verso 9 del capítulo 17 que estudiamos hoy, nos dice con claridad qué es esto de las muchas aguas. Eso lo vamos a ver después. Ahora vamos a ver otra cosa. Dice el verso 9 que tenía 7 cabezas, que son los 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Si interpretamos el texto tal cual aparece aquí, decimos que es Babilonia. Ahora bien, nos podemos encontrar con una dificultad interpretativa, porque podemos pensar que es una Babilonia literal, es decir, una ciudad física. Si tuviéramos tiempo para estudiar Isaías 13 y 14, Jeremías 50 y 51, veríamos cómo esta profecía se sitúa en el día del Señor, y se sitúa y va dirigida a Babilonia. Sabemos que ya tuvo un cumplimiento porque Babilonia fue destruida, concretamente por los caldeos, por los medos, pero ya tuvo un cumplimiento, pero parece que allí se dirige a una Babilonia. Entonces hay quien piensa, muchos comentaristas creen que va a haber un resurgir físico, literal, de la ciudad de Babilonia, posiblemente en la zona de Irak donde estaba antiguamente. Pero por otro lado tenemos una interpretación y podemos hacer una referencia que puede hacer referencia a algo simbólico, ¿verdad? Una ciudad simbólica. Y hay muchos comentaristas, posiblemente la gran mayoría, que relacionan, por eso puse este texto aquí, verso 9, que relacionan esta ciudad de Babilonia con la Roma de la época de Juan. ¿Por qué se dice esto? Porque precisamente Roma es una ciudad que está rodeada por 7 colinas y, bueno, se sugiere, esto ya es algo interpretativo, obviamente se puede discutir,
se sugiere que esta mujer sentada sobre 7 montes puede referirse a Roma. Hay otro texto al final, precisamente, de este capítulo 17, cuando está hablando de la mujer y cuando el texto nos explica qué es la mujer. Dice: la mujer que has visto es la gran ciudad, fijaros, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es decir, si lo ponemos en el contexto histórico en el que se movía Juan, en el que estaba Juan en aquel momento, la gran ciudad que estaba sobre todo el mundo en aquel momento era, sin lugar a dudas, Roma. Por eso hay muchos comentaristas que atribuyen esa Babilonia a Roma directamente. No obstante, creo que en este sentido tenemos que tener cautela, porque el texto obviamente no lo dice directamente. De hecho, los 7 montes, como vamos a ver después, dice que son 7 reyes, es decir, no está hablando a lo mejor tanto de colinas físicas. Y por otro lado, en el contexto de la visión en el que está Juan, que es el futuro, en ese momento a lo mejor no es Roma, puede haber otra ciudad que esté imperando, que esté gobernando sobre todo el mundo. Es decir, que creo que hay que tomarlo con cautela. Pero sí que vamos a intentar ver cómo es, qué características tiene esta gran ciudad que dice aquí Babilonia. Y encontramos, y rápidamente vamos a ver 7 características que nos van a hacer entender cómo es esa gran ciudad. Bueno, la primera y más obvia, es grande, una ciudad grande, allí donde se asienta pues una sociedad importante, donde hay relaciones comerciales, donde hay todo tipo de movimientos de personas, etcétera, etcétera. Creo que todos sabemos perfectamente lo que es una ciudad grande. Hay algo interesante, y es que se hace mucho énfasis en este texto, especialmente también la próxima semana, dentro de 2 semanas lo veremos, en el capítulo 18, en cuanto a la riqueza. Y nos hace pensar en el poder económico. Fijaros, en el verso 4 dice: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro, es decir, riqueza. Y podemos pensar que en aquel momento esta gran ciudad va a tener una influencia económica muy importante sobre todo el mundo. De hecho, cuando se destruye y los mercaderes, capítulo 18, ven de lejos, ¿verdad?, el humo de la ciudad, ¿qué dicen aquellos mercaderes? Dicen, lamentarán y llorarán porque ya no pueden comprar las mercaderías, ya no pueden comprar aquello que van a vender. Se acabó el negocio. Entonces, evidentemente vemos que hay un poder económico muy importante en esta ciudad. Obviamente, hay mucha influencia, no solo a nivel local, en el entorno, sino en todo el mundo, una influencia en el mundo. ¿Por qué lo decimos? Porque precisamente está sentada sobre muchas aguas. Este es el texto que hacía referencia antes, que ponía el otro. Y el verso 15 nos dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esto nos hace pensar en la tremenda influencia, no a nivel local, sino a nivel mundial. Bueno, realmente si pensamos en lo que es la economía hoy en día, la economía es el motor que mueve este mundo actualmente. Y nunca ha sido tan evidente como hoy en día. Hoy en día un dato económico, una variación de un dato económico puede hacernos temblar. Iba a decir Europa, no solo Europa, el mundo entero. Y lo sabéis perfectamente. Porque China hace poco tiempo bajó el tipo de interés. Y sabéis qué pasó, ¿no? En Europa, con la bolsa. ¿Sabéis qué pasó en la bolsa de Estados Unidos? Que temblaron por un momento. Es un mundo que está gobernado por la economía de forma global. Creo que esto es muy interesante. Aquí está hablando de esta gran Babilonia, que la ponemos entre comillas, y que tiene un poder económico tremendo y una influencia sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es evidente que hay poder político. ¿Por qué lo sabemos que va a tener un poder político que va a alcanzar pues a todo el mundo? Verso 18, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina, así lo dice el texto, sobre los reyes de la tierra. Reina sobre los reyes de la tierra. Es decir, no es una mera referencia, una simple ciudad
una ciudad grande, sino que aquí hay algo más. Detrás hay un poder político que abarca, que llega a todo el mundo. Es decir, que gobierna el mundo, Ciudad grande, riqueza, hay un poder económico, influencia en el mundo a muchos niveles, poder político, corrupción y pecado contra Dios. Esto se hace muchísimo énfasis aquí, y si leemos la profecía del Antiguo Testamento, pues con más claridad lo vemos. No tenemos tiempo a ir, pero vamos a verlo en este mismo texto. Fijaros lo que dice, verso 2, con la cual dice, hablando con Babilonia, dice: han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Verso 4, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Verso 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre, fijaros, de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Creo que es bastante elocuente el énfasis que se hace en la corrupción. Aquí se habla de una ramera, se habla de fornicación, pero obviamente va dirigido a un colectivo y no se refiere al pecado físico del adulterio, aunque es evidente que se habrá extendido, es evidente, pero no se refiere a eso. Aquí lo que está hablando es del adulterio en contra Dios, es decir, la infidelidad a Dios. Y si vamos al Antiguo Testamento vamos a verlo, o podemos verlo en muchos textos. Es decir, deciden dejar a Dios de lado totalmente para seguir precisamente al enemigo, al diablo. Es curioso, se dice y se le llama la madre de las rameras. Y es como si el texto nos quiere indicar que de ahí procede, ¿verdad? Toda la maldad. Es como su influencia, que hemos visto ante todo el mundo, se extiende también en el sentido de su pecado, ¿verdad? Y su corrupción y su pecado contra Dios. Y es muy interesante. Fijaros el contraste que existe en los dos símbolos de las dos mujeres que aparecen en el Apocalipsis. Bueno, aparecen más, porque estoy pensando en la mujer que está sobre el dragón, que es el pueblo de Israel. Pero estoy pensando en dos mujeres muy relevantes. Una esta, que es la figura de una ramera, y otra la esposa o la novia. La novia que en este momento se está preparando para las bodas del Cordero. Fijaros qué contraste. Una que es infiel a Dios y otra que es fiel y se ha preparado para las bodas del Cordero. Corrupción y pecado contra Dios. Nos dice el texto con mucha claridad que persigue y mata. Es perseguidora y homicida del pueblo de Dios en este momento, de aquellos que se dicen seguidores de Dios y del pueblo judío que está en este momento. En este momento la Iglesia ya no está sobre la tierra, sino que ha sido arrebatada. Es la esposa que está preparándose para las bodas del Cordero. Dice el verso 6, vi a la mujer, fijaros qué expresión, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Existe un deseo especial por destruir todo lo que tenga que ver con Dios y a todos aquellos que son los seguidores de Dios aquí en la tierra en este momento. Y lo peor de todo es que con muchos lo va a conseguir, porque los va a matar y van a ser asesinados. Y por último, la séptima característica que me parece interesante de esta ciudad, y que es muy importante también, en el texto lo vemos más sutilmente: esta ciudad está siendo controlada por el diablo. Controlada por el diablo concretamente, vamos a ver el texto, en manos de la bestia que vamos a ver ahora. Fijaros el matiz, un matiz pequeño pero importante. Verso 7. ¿Sabéis que aparece una figura de una mujer sentada sobre una fiera salvaje? Este es el término, una bestia, una mujer sentada sobre una bestia. Pues en el verso 7 dice: yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia, fijaros ahora, que la atrae. Es la bestia que la atrae a la mujer. Es cierto que aparentemente, cuando una persona monta un caballo, un animal, es el que domina el animal, y aparentemente va a ser que está arriba la mujer, es decir, la gran ciudad, la gran Babilonia controlando todo el mundo. Esto va a ser lo que es aparentemente, pero sin embargo parece ser que es el diablo que la está controlando, y ahora vamos a ver más detalles de eso. Entonces, controlada también por el diablo. Yo cuando veo estas cosas acerca de la profecía del Apocalipsis pienso
pienso que hay muchos indicios, ¿verdad?, que nos hace pensar que nos estamos acercando. Y he pensado en tres, podríamos hablar de muchas más cosas. Uno es que algo que hoy en día destaca por encima de las cosas. El poder económico está por encima de todo, de todo. El poder económico actualmente está, no sé si decir el que nos gobierna, pero prácticamente, porque los políticos se supeditan, esto lo vemos a nivel mundial, al poder económico. No siempre ha sido de esta forma, no siempre ha sido así a lo largo de la historia, y ahora creo que existe una tendencia clara. Creo que esto nos hace pensar que nos acercamos. Otro aspecto importante, y es que aquí se nos habla de gobiernos mundiales, influencia mundial, poder político mundial. Hasta hoy en día nunca existió esto, nunca. Hoy en día empiezan a verse señales, ¿verdad?, de poder y de movimientos a nivel mundial. Bueno, no sabemos exactamente, pero podemos pensar que las cosas se están acercando. Y otra cosa más, y me podéis decir que esto siempre lo hubo, y es cierto. Siempre lo hubo, pero yo creo que hoy en día tal vez tiene un repunte, o todavía se está agravando, se está haciendo más grande esto. Es una actitud contra Dios y contra su pueblo. Y yo creo que lo estamos viendo. Las constituciones de los países se iban un poco más ligadas antiguamente a la ley de Dios. Ahora cada vez se están separando, distanciando más. Podríamos hablar de muchas cosas, ¿verdad? Pero es cierto que parece que la sociedad, el mundo, cada vez se separa, se aleja más de Dios. Creo que son señales que nos ayudan a entender que se está preparando el escenario para que sucedan pronto estas cosas. Ahora, obviamente, no sabemos, ni nadie sabe el día ni la hora. Nos acercamos ahora al segundo protagonista que aparece aquí en esta historia. Es una bestia, una fiera salvaje. ¿Qué es o quién es? Bueno, leemos los textos. Dice: me llevó el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Por esto sabemos que es la misma bestia que aparece en el capítulo 13 que ya hemos estudiado. Allí aparecen dos, si os recordáis, en el capítulo 13. Una que es esta, a través de la cual después se va a manifestar el anticristo, y otra que aparece, que es lo que se llama el falso profeta. Pero ¿por qué sabemos que es esta? Si vamos a Apocalipsis 13:1, vemos, fijaros: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Creo que es demasiada coincidencia, ¿verdad? Bueno, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Fijaros que estamos hablando de la misma bestia. ¿Qué ocurre? Como, no sé si antes, creo que no lo comenté, el Apocalipsis no es una escritura lineal, no es una novela. Hay textos que se solapan y hay momentos que se escriben después, pero que son antes. Lo que leemos en el capítulo 17, sobre todo en la primera parte del capítulo 17 de Apocalipsis, es anterior a lo que ocurre en el capítulo 13. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a destacar 3 rápidamente características de esta bestia. 3, que lo dice con mucha claridad el texto. Vamos a ir también allí al capítulo 13. Poder de gobierno. Dice allí, en el verso 2 del capítulo 13, que el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. El verso 7 del capítulo 13 también se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y vamos al verso 13 de este capítulo que estamos estudiando, 17, se nos dice que estos tienen un mismo espíritu. Está hablando de los 10 reyes que apoyan a esta bestia, de los 10 reyes. Dice: y entregarán, fijaros, su poder y su autoridad a la bestia. Por lo tanto, tiene poder de gobierno. Estamos hablando que, si antes lo decíamos de Babilonia, ahora estamos diciendo de la bestia. Entonces hay un conflicto, pero vamos a ver qué pasa después, ¿verdad? En segundo lugar, actúa y se manifiesta contra Dios. Más evidente todavía que en el caso de Babilonia. Fijaros de qué forma lo expresa la Escritura. Nos vamos tanto al verso 3 como al 14. Y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Verso 14: y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá.
Si vamos al capítulo 13, encontramos más cosas todavía, y en sus cabezas dice un nombre blasfemo. Verso 5. Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, dice allí en el capítulo 13. Actúa y se manifiesta contra Dios. Nombres blasfemos, posiblemente títulos divinos que son y que suponen una blasfemia contra Dios. Y en tercer y último lugar, acerca de la bestia, lo que vemos es que, y en esto se diferencia claramente de Babilonia que hemos visto antes, es que se atribuye adoración, la adoración que corresponde a Dios, y de forma específica en la segunda fase que vamos a ver de la bestia, que ahora rápidamente vamos a ver. Verso 4 del capítulo 13. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Verso 12 del capítulo 13 dice que, hablando del falso profeta, de ese líder religioso que va a haber, dice que en presencia de la bestia hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esto es lo que destaca de esta bestia, ese poder de gobierno mundial. Actúa y se manifiesta con mucha claridad y evidencia contra Dios y contra aquellos que le siguen, como hemos visto, y se atribuye la adoración que solo le corresponde a Dios. Pero lo que vemos en la bestia también es que aquí se habla de 7 montes. Una mujer sentada sobre 7 montes, que son 7 cabezas. Y en el verso 10 se nos explica que estos son 10 reyes. Y aquí hay un juego de palabras que tenemos que leerlo con calma. 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Bueno, lo que nos hace pensar esto, que son reinos, o también hay quien dice imperios sucesivos. Si recordamos las bestias de Daniel, la misma interpretación del libro, se nos habla de imperios, ¿verdad?, sucesivos. Y aquí puede tener que ver, hay quien lo relaciona con distintos gobernadores romanos de la época. Pero hay otra interpretación interesante que dice que pueden ser estos montes, pues los reinos que tienen relación a lo largo de la historia con el pueblo de Israel: Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Y diréis, pero aquí hay 6. Entonces, los que han estudiado e interpretan esto de esta manera dicen que, bueno, son 6 porque Roma, si os fijáis, dice 5 han caído, después viene Roma, que está en el momento que está Juan, 1 es, y dice que después otro aún no ha venido, pero va a venir, que es Roma, o el Imperio Romano restaurado al final de los tiempos, que sería el 7º. Y después vamos a ver que hay un 8º, a quien se refiere. Vamos a ver rápidamente 2 fases, 2 tiempos, 2 momentos en la bestia. Los textos nos dicen que hay un momento que antes que era, dice que ahora no es, y dice que va a ser, ¿no? Que era y que será. Que era y que está para subir del abismo. Es decir, 2 tiempos de la bestia. Otros textos que nos hacen pensar en estos 2 tiempos. Precisamente lo de los reyes. Dice, la bestia era y no es. Dice, fijaros, es también el 8º rey. Y ahora dice, y es de entre los 7. Vamos a ver, pero es el 8º, pero a la vez es de los 7. Es decir, podemos interpretar y ver que hay 2 momentos, 2 fases en la bestia. Es el 8º y a la vez es de entre los 7 que va a la perdición. Verso 3 del capítulo 13, esto es importante porque nos ayuda a entenderlo. Hay un momento que diferencia estas 2 fases, estos 2 momentos. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ya estamos terminando, 5 minutos. Vamos a contar un poquito más. Yo sé que es un tema denso, pero esto es un estudio. No es el formato idóneo para el estudio, pero así lo estamos llevando. Fijaros en este último texto. Una cabeza herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Fijaros, 2 momentos.
Yo he denominado, llamado una fase oculta, una fase que no es demasiado manifiesta. Es ese momento que era, cuando era antes, y que corresponde a la primera mitad de la gran tribulación, los 3 años y medio primeros. Es este momento donde vemos a la bestia bajo la mujer, que representa a Babilonia. Está ahí como solapada, como que no se ve mucho, ¿verdad? Sentada, esa mujer sentada sobre la bestia. Ese momento en el cual pertenece a los 7 reyes, hay quien dice que puede ser ese imperio romano en los tiempos de Juan, está ahí entre los 7. Sin embargo, no, en este caso correspondería ya cuando al final de los tiempos ese imperio romano se restablezca nuevamente. Pero parece ser que hay un momento que es anterior y otro posterior, cuando habla del 7º y el 8º. Pero creo que es clave este verso 3 del capítulo 13, que nos marca una diferencia, un momento clave, cuando una de las cabezas es herida, se restaura como si resucitara y todo el mundo se asombra, ¿verdad? A partir de ahí, pues viene la segunda fase de la bestia, que es la fase, vamos a llamar, manifiesta, que es la fase de la segunda parte de la gran tribulación. ¿Y cómo lo sabemos? Verso 8 del capítulo 17. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, fijaros, se asombrarán viendo a la bestia, que era y no es y será. Verso 16 y 17, esto es importante, del capítulo 17, los reyes que apoyan, que dan poder. Estos 10 cuernos y estos 10 reyes son simultáneos. Fijaros lo que dice verso 16. Y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Aquí está el cambio. Fijaros, aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes. Y la quemarán como fuego. Es decir, la mujer que está sobre la bestia es destruida totalmente. Verso 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Os dais cuenta, verdad? Cómo la bestia, estando bajo la mujer, de repente destruye a la mujer, y esos 10 reyes que la apoyan destruyen a la mujer, es decir, a esa gran Babilonia que hemos visto que domina el mundo, poder económico a nivel mundial, negocia a nivel mundial, riqueza tal vez a nivel mundial. Sin embargo, viene la bestia, está ahí, estaba solapada, la destruye y pasa y toma el poder. Esta es la segunda parte de la gran tribulación, donde se va a hacer manifiesta. Y entonces aquí precisamente es donde se va a ver con claridad quién es y donde se va a manifestar ese 8º rey, que dice, ese 8º rey que es el anticristo, y es el que dice, va a ir al templo y se sienta allí y dice, yo soy Dios, a mí me tenéis que adorar. Esa es la manifestación de la bestia, donde va a decir, a mí me vais a adorar porque yo merezco la honra y el honor. Esta se pone en el lugar de Dios. Y esto es lo que va a ocurrir en el futuro. Pero hay algo importante, y con esto terminamos, y realmente creo que es la lección, o son las 2 lecciones más importantes del día de hoy, de este capítulo. Y es, en primer lugar, que tenemos que pensar y entender, y esto es muy importante que lo entendamos, que todo está bajo el control de Dios. Verso 17, en medio de esto, esos 10 reyes que van a destruir a esa ciudad Babilonia, la van a destruir. Dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Fijaros, ejecutar lo que Dios quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Dios tiene todo bajo control. Incluso maneja a aquellos que le rechazan. Incluso imperios inicuos los maneja según su voluntad y según como Él quiere. Esto es lo que nos dice el texto. Él ha puesto en los corazones a hacer esto, porque Dios está manejando. La verdad es que no entendemos, no podemos entender muchas cosas, y mucho menos cuando abrimos el Apocalipsis. Hay muchísimas cosas que no podemos entender, pero lo que sí podemos entender es que Dios maneja los héroes de la historia, y creo que es motivo para darle gloria.
Y hay algo muy importante, más importante todavía, o tan importante tal vez, que es la victoria del Cordero. Y aquí está en este texto. Y en este texto, en el verso 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Y por qué motivo los vencerá? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Magnifica de tal forma al Cordero que lo pone al nivel de Dios Padre. Deifica. Dice, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me llama mucho la atención el contraste. Nos decía Jaime hace un par de semanas o 3 en el retiro que Dios tiene sentido del humor. Y yo en parte parece que puedo verlo. ¿Os imagináis un cordero? Un cordero que tiene imagen de como cordero degollado, así lo dice la Escritura. Un cordero degollado. ¿Qué? Pobre animal. Un cordero degollado venciendo a una fiera salvaje. La imagen de la bestia es aterradora. Lo que vio Juan es aterrador. No podemos expresarlo, no hay imágenes que podamos poner para expresar lo aterrador que vio Juan en esa simbología. ¿Os imagináis un cordero venciendo a una bestia? Parece un poco llamativo, ¿verdad? Pero creo que también hay aquí un mensaje. Ese mensaje es que Dios tiene un poder impresionante. Dios tiene un gran poder y es un mensaje para nosotros también. Si Dios tiene poder para hacer esto, ¿cuánto poder tiene? ¿O cuánto más poder tendrá para actuar y obrar en nuestras vidas? Las Escrituras, y con esto terminamos, nos enseñan que llegará un día que toda criatura se arrodillará ante el Señor del cielo y de la tierra, porque Él es el Señor, Señor de señores y Rey de reyes. Y lo cierto es que en la vida, mientras tanto, solo tenemos 2 opciones: o someternos a su señoría y decir, Señor, tú eres mi Señor, o rechazarlo y vivir al margen, que es como hace la gran mayoría de este mundo. Pero sabemos cuáles van a ser las consecuencias, la palabra nos lo dice. Que eso nos ayude a considerar esto para someternos bajo su señorío y para que, como vimos la semana pasada, podamos escapar de todo esto. ¿Y cómo podemos escapar de todo esto? ¿Cómo podemos ser salvos de su ira? ¿Cómo podemos ser librados de esta ira y de todo esto? Pues precisamente creyendo en el Señor Jesucristo. Él es quien nos libra de la ira venidera. En esta mañana presentemos en esta simbología, de alguna forma, representado su victoria sobre el mal, sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el diablo y sobre la bestia. Que el Señor nos ayude a atender a esta advertencia y a someternos bajo el señorío del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oramos y nos despedimos hasta la tarde, a las 7, si el Señor lo permite. Te damos gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra y para nosotros es una bendición. Reconocemos nuestra incapacidad, nuestras limitaciones para poder entender tanta información, tanta profundidad que vemos aquí, pero sin duda sabemos una cosa clara, y es que el Señor Jesucristo sale victorioso y vencedor, no solo sobre la muerte y el pecado, sino también sobre el diablo y toda la trama que Él va a urdir y va a hacer en esta tierra. Él sale vencedor. Y gracias te damos porque sabemos que si nosotros acudimos a ti salimos también vencedores. Gracias porque podemos abrir tu palabra y encontrar esta esperanza. Y esto para nosotros trae consuelo, esperanza, y trae paz, y trae sosiego a nuestras vidas. Ayúdanos a someternos a tu señorío. Te pido que nos despidas con tu paz y con tu bendición, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.